Gracias. El primer expositor entonces sería el doctor Mariano Barb, que es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, subsecretario de Innovación Institucional y Legislativa del Gobierno de Santa Fe, director del área de acciones de clase de la Fundación Derecho Social, miembro del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, miembro adherente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Le damos la bienvenida al doctor Barb. Bienvenido, doctor, y tiene la palabra. La secretaria va a contabilizar los minutos y le va a ir avisando para que redondee en el momento que estemos llegando al final del tiempo. Muchas gracias por estar presente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, primero agradecer por la invitación a este plenario de comisiones y también saludar la iniciativa del Poder Ejecutivo de darle participación al Congreso para la gestión de las medidas sanitarias que los argentinos tenemos que enfrentar en este contexto de emergencia. Es un paso institucional muy grande y que desde los sectores académicos hemos venido reclamando desde el comienzo de la emergencia, ¿no? Y esto que remarco también me parece a la vez un punto que es relevante del proyecto y ciertamente a favor, este diálogo institucional y político, porque seguramente con él vamos a tener la mejor herramienta legislativa, ya que va a ser fruto del consenso político para poder enfrentar de la mejor manera la situación que estamos atravesando, ¿no? Ya así, haciendo algunas consideraciones y con la brevedad del tiempo que tenemos en torno al mensaje que ha enviado el Poder Ejecutivo, quisiera remarcar que entiendo que la lectura del proyecto se puede realizar a la luz de los criterios que la Corte Suprema puso de manifiesto recientemente en el fallo sobre presencialidad escolar. Por lo menos entiendo que la mayoría está haciendo una lectura del proyecto en torno o con ese prisma, con esa perspectiva. Pero también me interesa remarcar que en este proyecto la delegación legislativa propiamente dicha pareciera una delegación mínima, ¿no? Que también es, creo, un acierto del proyecto. Y considero que es así porque la mayoría de los supuestos que podemos enfrentar y las medidas a adoptar ya vienen dados por el propio texto de la ley. Entonces, ahí claramente no podemos hablar de una delegación de facultades que son propias del Congreso, sino más bien de un ejercicio por parte del Congreso de facultades que le son propias. Y en todo caso, tenemos que entender que va a ser el Poder Ejecutivo o solamente el Poder Ejecutivo, en la mayoría de los supuestos, podría justamente ejecutar estas directivas que vienen dadas ya desde el Congreso en determinados supuestos y en determinadas situaciones, ¿no? Facultad que, por supuesto, ya tiene el presidente de la Nación, ¿no? Ahora bien, y si bien en cuanto a las bases de la delegación que se establecen en el artículo 4, muchos pueden interpretar que estos conceptos abiertos, que falta casuística quizás, y que se debe principalmente a la imprevisibilidad que tiene un fenómeno que no conocemos como es el de esta pandemia. Yo creo que esta redacción en términos abiertos de los conceptos de la base o las bases de la delegación legislativa no son suficientes para desacreditar la legalidad o la constitucionalidad de este proyecto, porque es lejos, esta redacción abierta, lejos de ser una carta en blanco, y esto también lo ha dicho la Corte Suprema en un voto de la doctora Hayton de Nolasco, oportunamente, que a mayor amplitud de la formulación que se le den a las facultades que se delegan o que se otorgan en casos de emergencia, también va a ser más restrictiva la interpretación y, por supuesto, siempre sujetas a control judicial. Es decir, yo aquí no veo inconveniente, sino incluso que creería que al redactarse de manera tan abierta, la interpretación necesariamente va a ser restrictiva y necesariamente va a terminar limitando los poderes que se le otorguen al Ejecutivo, ¿no? Ahora, por supuesto que no hay que perder de vista que cualquier delegación que realiza el Congreso
no hace que el Congreso pierda las facultades que le son propias, porque siempre, aún existiendo ley de delegación o esta ley delegante, esta misma ley puede ser modificada por el Congreso, tanto en sus alcances o en sus límites, o incluso el Congreso sigue habilitado a legislar sobre los temas que delegó de la manera que crea más conveniente, ¿no? Ahora sí, un poco, como había dicho, tomando algunos de los criterios que la Corte estableció en el fallo de la Ciudad de Buenos Aires, me parece importante relacionar este proyecto, resaltar primero la idea que se plasma y prisma desde donde la política me parece que tiene que abordar el proyecto, es que es un principio que los argentinos conocemos bastante bien, que una situación de emergencia siempre habilita la adopción de remedios que en condiciones de normalidad podrían llegar a no ser válidos. Es decir, esto lo que quiere decir es que las situaciones de emergencia no quiere decir que quedan a la arbitrariedad del Ejecutivo, siempre están sometidas a criterios de razonabilidad y control, pero sí que se admite una cierta deferencia a las medidas que pueden tomarse en contextos de emergencia. ¿Por qué digo esto? Porque también en la discusión se ha instalado como ciertas ideas intransigentes de lecturas literales de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución sin abordar, digamos, lo contextual de lo que se está viviendo, ¿no? Este es un punto también importante para el diálogo político que van a tener entre los distintos legisladores, ¿no? Para marcar la sinceridad de ese diálogo. Es decir, hay una diferencia y con este prisma tenemos que analizar el proyecto, ¿no? Lo segundo que creo importante resaltar, y que también marcó la Corte en el fallo de la Ciudad de Buenos Aires, es cómo debemos entender la relación federal entre los distintos sujetos que la conforman, es decir, nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluso también en este proyecto con participación a los municipios, ¿no? En este sentido, se puede recordar el voto de Mackey y Rosati cuando ellos fijaron esta pauta de que el sistema cultural el federalismo es este sistema cultural de convivencia, que las partes no actúan aisladamente, claramente, haciendo referencia a que no somos una asociación de estados libres que para las cuestiones que le convienen centralizan el poder y para las que no, sino que esto es la base del federalismo, un federalismo que tiene que ser de concertación y de diálogo entre los distintos actores, ¿no? Regidos por la buena fe y la lealtad federal, según también dijo la propia Corte. Y yo creo que este también es un aspecto muy destacable del proyecto, y quizá lo más destacable, que es la incorporación textual de herramientas de diálogo y de concertación entre nación, provincia y municipios, ¿no? Doctor, disculpe que lo interrumpa, le pido si puede ir redondeando. Sí, Que sí, se sí, sí, cumple. sí, sí. Gracias. Bueno, un poco remarcar estas herramientas de diálogo federal que el mismo proyecto contempla, y otro de los elementos, yo como para cerrar, es principalmente el que se da en el voto del doctor Lorenzetti, cuando dice que supuestos como, para analizar supuestos como las medidas que se toman en emergencia, siempre tiene que estar presente la ponderación de los derechos, la razonabilidad, y tratando de que la afectación a las limitaciones que se puedan causar sean mínimas. Y esto también me parece un punto fuerte del proyecto, no solamente porque tiene una clara razonabilidad que está otorgada en base a una categorización y a distintas medidas progresivas en base a esa categorización de riesgo epidemiológico, sino, bueno, no solo en base a esta caracterización objetiva, sino también en base a esta progresividad que me parece que dota al proyecto de la razonabilidad que se requiere y que reclama, por supuesto, una situación de emergencia para la tutela de los derechos. Muchas gracias, doctor Bar.